Dicen que lo más perturbador de Joseph Roy Metheny no fue solo lo que hizo, lo verdaderamente insoportable fue lo que aseguró haber hecho después. Baltimore, años 90, una zona industrial, un hombre enorme, aparentemente tosco, moviéndose entre fábricas, camiones, descampados y calles donde casi nadie miraba dos veces. Mujeres vulnerables, personas sin hogar, drogas, noches oscuras y en medio de todo eso, una historia tan grotesca que parece inventada por internet, pero no lo es. Joseph Roy Metheny existió, fue condenado, confesó crímenes y su nombre quedó pegado para siempre a una de las historias más macabras del true crime norteamericano, el asesino que dijo haber usado restos humanos para vender comida en un puesto de hamburguesas, una afirmación tan brutal, tan repugnante y tan difícil de creer que hasta hoy sigue generando la misma pregunta: ¿cuánto de lo que contó Metheny era verdad? ¿Y cuánto era la fanfarronería enfermiza de un asesino que quería convertirse en leyenda? Quédate hasta el final porque este caso tiene todos los ingredientes de una pesadilla. Confesiones salvajes, víctimas invisibles para la sociedad, una investigación llena de sombras, una condena, una pena de muerte anulada y un final en prisión que cerró la historia sin responderlo todo. Y antes de seguir, deja un buen like, suscríbete al canal y escribe en comentarios si conocías este caso, porque sí, lo de Joseph Roy Metheny no es simplemente una historia de terror, es una advertencia sobre lo que puede esconderse en los márgenes de una ciudad cuando nadie quiere mirar. Joseph Roy Metheny nació en Baltimore, Maryland, y durante años llevó una vida marcada por la violencia, las adicciones, la marginalidad y una oscuridad que terminaría explotando de la peor manera posible. Su figura era difícil de olvidar, un hombre corpulento, intimidante, con una presencia física que ya de por sí imponía. Pero el horror real no estaba en su aspecto, estaba en lo que hizo y en lo que dijo haber hecho. Su historia criminal se concentra especialmente en los años 90, en zonas de Baltimore donde la pobreza, la droga y la prostitución formaban parte de un paisaje que muchos preferían ignorar, y esa es una de las claves del caso. Metheny no atacaba a personas rodeadas de protección social, cámaras, familias pendientes y titulares inmediatos. Se movía entre los olvidados, entre personas que podían desaparecer sin que el mundo se detuviera. Y sí, esa es la parte más incómoda, porque los asesinos como Metheny no solo aprovechan la vulnerabilidad de sus víctimas, también aprovechan la indiferencia de la sociedad. Atacan donde saben que la alarma tardará más en sonar, donde una ausencia puede confundirse con una huida, donde una víctima puede convertirse en un rumor antes que en una prioridad. Metheny trabajaba en una empresa de palés en el suroeste de Baltimore, vivía cerca de ese entorno industrial, un lugar frío, sucio, funcional, perfecto para desaparecer entre ruido de maquinaria, almacenes, solares vacíos y carreteras. Allí, según la investigación, se encontraron restos de víctimas y allí empezó a dibujarse la imagen de un hombre que no solo mataba, sino que parecía disfrutar contando lo que había hecho. Uno de los nombres más importantes del caso fue Kimberly Lynn Spicer. Su asesinato fue uno de los crímenes por los que Metheny acabó condenado. También se vinculó oficialmente con el asesinato de Catherine Magaziner, pero él no se conformó con esos casos. Metheny afirmó haber matado a más personas, habló de víctimas adicionales, contó historias terribles, se presentó casi como un depredador que había actuado durante más tiempo y con más brutalidad de la que la justicia pudo probar. Y aquí, sí, hay que tener mucho cuidado. En True Crime, una confesión no siempre equivale a una verdad completa. Hay asesinos que mienten para parecer más peligrosos, otros exageran para controlar el relato, otros mezclan hechos reales con fantasías enfermizas, y Metheny parecía entender algo muy bien. Cuanto más monstruosa fuera su historia, más imposible sería olvidarlo. Por eso, el caso se volvió viral antes incluso de que existiera la cultura viral como la conocemos hoy, porque había un elemento demasiado impactante para que la gente dejara de hablar: su supuesta historia del puesto de hamburguesas. Sí, Metheny
Aseguró que había mezclado restos humanos con carne de animal y que lo había vendido a clientes desprevenidos. Esa afirmación se convirtió en el centro morboso del caso, el detalle que todos recuerdan. Sí, el titular prohibido, la frase que nadie quiere escuchar, pero que todos repiten, el tipo de historia que parece sacada de una película de terror de serie B, pero que aparece conectada a un criminal real. Ahora bien, esa parte nunca pudo confirmarse completamente, y sí, eso hace que el caso sea todavía más inquietante, porque nos deja atrapados entre dos posibilidades horribles. Si era mentira, significa que Metheny quiso fabricar una leyenda aún más macabra sobre sí mismo. Si era verdad, estaríamos ante uno de los episodios más perturbadores de la criminalidad moderna. Las dos opciones son oscuras. La justicia pudo probar ciertos crímenes, la policía pudo vincularlo con víctimas concretas, pero no todo lo que Metheny contó pudo demostrarse. Y ahí nace el mito, en esa zona turbia entre expediente judicial, confesión, rumor, prensa sensacionalista e imaginación colectiva. Pero no nos confundamos, aunque quitáramos de la historia todo lo que no pudo probarse, seguiríamos teniendo un caso monstruoso. Metheny fue un asesino real. Hubo víctimas reales, hubo familias destruidas, hubo mujeres que desaparecieron en un entorno donde la vida humana parecía pesar menos si pertenecías al lado equivocado de la ciudad. Esa es la tragedia de fondo. No es solo el asesino, es el escenario que lo permitió. La calle, la droga, el abandono, la falta de protección, la facilidad con la que ciertas personas pueden quedar fuera del radar. Cuando una víctima no encaja en el perfil que conmueve a la opinión pública, la investigación suele llegar tarde, mal o con menos presión social. Y sí, los depredadores lo saben. Metheny se movía en ese mundo como un animal que conocía perfectamente el terreno, sabía dónde buscar, sabía a quién acercarse, sabía a quién podía desaparecer sin provocar una tormenta inmediata y, según sus propias palabras, no parecía hablar desde la culpa, sino desde una frialdad casi teatral. Eso fue lo que más horrorizó a quienes siguieron el caso, la ausencia de humanidad, la forma en que hablaba de los asesinatos, la manera en que parecía recrearse en su imagen de monstruo. No era solo un criminal intentando reducir su responsabilidad, era alguien que por momentos parecía querer engrandecer su propia infamia. Y aquí es donde el caso se vuelve especialmente incómodo para el público del true crime, porque historias como esta enganchan, sí, generan retención, sí, impactan, sí, pero también nos obligan a hacernos una pregunta muy seria. ¿Hasta qué punto el asesino consiguió exactamente lo que quería, convirtiéndose en leyenda? Metheny murió en prisión en 2017. Su muerte puso fin a su vida, pero no a su leyenda criminal. Kimberly Lynn Spicer no era un personaje secundario en la historia de Metheny. Catherine Magaziner tampoco. Eran personas, mujeres reales, con vidas reales. Si este vídeo te ha impactado, deja un buen like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos casos. Y ahora quiero leerte. ¿Crees que Metheny dijo la verdad sobre las hamburguesas o exageró para convertirse en una leyenda todavía más macabra? Te leo. Gracias por seguirnos y nos vemos en el próximo vídeo.